Buenos días, bienvenidas a todas y a todos a este evento del Seminario Interdisciplinario de Estudios de Prensa y Poder del programa de periodismo CIDE. El último jueves de cada mes tenemos invitadas e invitados, tanto mexicanos como internacionales, y la idea es hacer un diálogo sobre temas de periodismo, desde la academia y desde la sociedad civil. Y el día de hoy tenemos manteles largos porque tenemos a dos invitadas que son investigadoras de periodismo de la Universidad de Arizona, y ellas son la doctora Celeste González de Bustamante y Janine Relli. Bienvenidas, welcome. Es un gusto tenerlas aquí gracias a esta virtualidad. Y les voy a presentar brevemente la semblanza de ambas. La doctora Celeste González de Bustamante es doctora en Historia en la Universidad de Arizona. Es profesora asociada de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Arizona también, y está afiliada al Centro de Estudios Latinoamericanos y al Departamento de Estudios de México-Americanos de la misma universidad. Sus intereses de investigación incluyen la historia de medios de comunicación en México, la zona fronteriza entre Estados Unidos, México y Brasil. Su trabajo ha sido publicado en numerosas revistas académicas. Es autora del libro Muy buenas noches México, Televisión y la Guerra Fría, entre muchas otras publicaciones, y actualmente es codirectora de la Red de Periodismo Fronterizo, en la Red de Periodistas de la Frontera, y ex jefa de la División de Comunicación Internacional de la Asociación de Educación en Periodismo y Comunicación de Masas. Bienvenida, Celeste. Muchas gracias. Gracias. Y la doctora Janine Relli, ella es doctora en Políticas Públicas y Administración, y su investigación se centra en las influencias globales en los sistemas de medios de comunicación, la política de información del gobierno, las relaciones entre la prensa y el Estado. La doctora Relli tiene un nombramiento de cortesía en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y es miembro del cuerpo docente afiliado al Centro de Estudios Latinoamericanos, al Centro de Estudios de Medio Oriente y el Centro de Periodismo Fronterizo y Global de la misma universidad. También la doctora Relli ha coordinado iniciativas de diversidad e inclusión durante más de 5 años, y también coordinó el programa de honores de la escuela. Y antes de unirse a la facultad, la doctora Relli trabajó durante más de una docena de años como periodista en varios estados, el Caribe, México y Estados Unidos, y en la frontera. Bienvenida, doctora Relli. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación de las doctoras Celeste Bustamante y la doctora Relli, y posteriormente vamos a tener un diálogo con Homero Campa y preguntas del público. Pues muchas gracias, Yanue, Grisel, todos los que están en CIDE. Es un placer estar con ustedes, es un honor de verdad compartir nuestro estudio como unas partes de presentar nuestro libro. Porque como estábamos hablando, este libro en realidad se publicó en inglés, pero la audiencia es más en México, en América Latina, entonces esperamos que sea publicado en español pronto, pero voy a empezar con el PowerPoint. Ahora voy a screen share, a ver si se puede ver. Sí, sí, ya lo vemos. Muy bien. Como saben, el libro que publicamos es Surviving Mexico, Sobreviviendo México, Resistencia y Resiliencia entre Periodistas en el siglo XXI, pero estamos viendo este tema a través de la historia también, y vamos a platicar un poco más de eso. Este es
solo pongo la portada porque es importante, creo, dar crédito a José Luis González Palacios, que es el fotógrafo, el fotoperiodista que tomó esta foto. Este fue en Ciudad Juárez, fuera del cárcel donde estaba el Chapo en ese año, antes de traerlo a Estados Unidos. Hoy en nuestra plática vamos a, ustedes que están aquí con nosotras y nosotros, ya saben a lo mejor la situación de los periodistas en México, pero vamos a darles unas cifras actuales. Y luego vamos a hablar un poco de los antecedentes y el contexto de nuestro estudio y hablar de las formas de violencia y trauma y formas de resistencia y luego les vamos a dar unas últimas reflexiones sobre el tema. Bueno, quizás ya saben la cifra por medio. Cada mes un periodista en México es asesinado y eso ha continuado desde hace casi una década. Esta foto es de una marcha en la Ciudad de México en 2014, cuando hicieron una marcha después del asesinato de Gregorio Jiménez. Y pongo esta foto porque también enseña pues parte del activismo que se ha generado a favor en términos de apoyar a periodistas en México. Lo interesante de esta marcha, que pues ustedes que saben de las marchas en la Ciudad de México, no es incomún que haya pues más de 100,000 personas en algunas marchas o miles de personas en una marcha. No es incomún en México, pero en esta marcha habían quizás 200, 300 personas que tal vez a parecer se oye como mucha gente, pero en términos de las marchas en México más grandes no es mucho. Y hablo de esto porque también indica que en términos del público, en la sociedad civil, fuera de las organizaciones como Artículo 19 y las grandes asociaciones a nivel nacional, regional, en el ámbito de las asociaciones civiles y la sociedad civil, pues el periodismo o los derechos de periodismo, o derechos de la libertad de expresión, no ha generado mucho apoyo entre el público. Podemos tal vez hablar de eso después. Quizás han visto el último reporte de Artículo 19 y dice, según Artículo 19, en el primer semestre de 2021 ya han reportado más de 300 agresiones en contra periodistas en todos los estados casi. Y una cosa que es interesante es que la violencia mueve mucho, es una cosa muy fluida. Y como pueden ver aquí en Sonora, donde no es tradicionalmente, históricamente, en términos de agresiones, no han tenido el alto porcentaje de agresiones, pero últimamente la situación para periodistas en ese estado es como más grave, y de hecho este año han asesinado a 2 periodistas en ese estado.
Este es uno de los últimos víctimas de asesinatos, Jacinto Romero Flores, que fue asesinado en, ayúdenme por favor, Ixtlacoquitlán, México. Estoy enseñando esta imagen también porque lo que hemos visto es que muchas de las agresiones están ocurriendo en lo que nosotros llamamos en las periferias del país. Y vamos a hablar un poco más de eso. Y donde estaba trabajando Jacinto fue en las periferias también. Esta es una gráfica que enseña pues dónde se han matado a periodistas en México a través de los últimos 20 años, y pueden ver que se han asesinado a periodistas en todos los estados, menos Yucatán en este periodo. Esta es una cifra de artículo 19. Pero también queremos subrayar que este es un problema histórico. Se puede decir que el asesinato de Manuel Buendía, que era periodista en la Ciudad de México, un periodista crítico, se conoce como su muerte, se conoce como el primer asesinato narcopolítico de un periodista. Y pues desde Luis Echeverría se han estado matando a periodistas en su sexenio de Echeverría. Se cometieron 6 asesinatos de periodistas. Durante el sexenio de José López Portillo, 12 periodistas. En el sexenio de Miguel de la Madrid, 33. En la época de Salinas de Gortari, 46 periodistas fueron asesinados. Bueno, es para decir, estos asesinatos han incrementado el problema. Ha vuelto se ve como cada año peor, ¿no? Y eso es otro índice que nos dice algo sobre el problema. Este es el índice de impunidad del Comité para Proteger a Periodistas, que se ve que eso es entre casi 200 países en el mundo. Y México en 2008 cae en el 10º lugar. Eso es el 10º país peor en el mundo en términos de la impunidad de periodistas. Y como pueden ver, ha empeorado la situación hasta ahora con el sexenio de López Obrador. Están en el sexto lugar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que no importa si está en poder a nivel federal el PRI o el PAN o Morena, parece que la situación, el problema continúe. Estamos usando varios conceptos teóricos. Uno de los conceptos que usamos es esta cuestión de las periferias. Aquí tienen una definición que es más o menos tales regiones dentro de las naciones a nivel de las naciones a nivel internacional que suelen ser geográficamente distantes a los centros políticos y económicos, que en muchos sentidos son menos conectados y a los recursos y apoyo. Y esas comunidades generalmente reciben poca atención o ayuda de metrópole, y por lo tanto la gente que vive en estas periferias tiene que confrontar asuntos sociales a nivel local. Y eso tiene que ver con
lo que había dicho sobre el índice de impunidad. O sea, se puede tener pues cientos de leyes o políticas públicas a nivel federal, pero al fin del día el periodista o la periodista es agredida a nivel local. También una contribución de nosotras es esta noción de la doble periferia, que quiere decir que son en lugares donde hay muy bajos niveles de independencia, independencia política o económica, y hay bajos niveles de autonomía profesional. Una cosa emblemática, un caso emblemático es el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, asesinado, como he dicho, en 2014. Él estaba trabajando en la periferia, lo que llamamos el extremo periferia, en Veracruz, en Coatzacoalcos, trabajando por Notisur y el Liberal del Sur. ¿Por qué es en la periferia? No solamente estamos hablando de una periferia geográfica, estamos hablando de una periferia en términos de apoyo y un aislamiento económico. Por ejemplo, Gregorio, cuando estaba trabajando, le pagaban 20 pesos por cada nota que se publicaba, porque a veces trabajaba y tenía que ir a un café de internet, pagar por usar la máquina, una computadora, y tal vez su medio no publicaba su nota después de haberlo escrito. Entonces, aunque tal vez estaba trabajando, no le pagaban por su nota. Eso es muy común. No tenía, otra cosa es, él no estudió periodismo formalmente y no tenía capacitación formal en periodismo, que a veces eso les puede hacer más vulnerables al periodista, si estamos hablando de como ética, cómo manejar fuentes, cosas así, y esos pueden poner periodistas que no tienen capacitación formal, les pueden poner en más riesgo a veces. Otro concepto que incluimos y está en el título, en el libro, es resistencia. Y hemos dividido el concepto de resistencia en dos partes, dos como formas de resistencia. La resistencia cotidiana que puede ser diariamente, como cosas que son parte de la vida diaria. Por ejemplo, no usar ciertas fuentes o censurar fuentes. Eso es como parte de la vida cotidiana. Y luego hay otras formas de resistencia. Y esos son formas de resistencia a todos niveles de trabajo de periodista, a nivel personal, a nivel de la sala de redacción, a nivel de la organización del medio y fuera del medio también, o sea, en la sociedad. En nuestra metodología usamos historias orales y entrevistas profundas. Monitoreamos y analizamos las actividades de organizaciones no gubernamentales, y asociaciones a nivel local, regional, nacional e internacional. Hicimos en casi 10 años más de 150 entrevistas con periodistas, activistas y académicos en 6 estados del país, en lo que llamamos que son en la periferia del país y también
hicimos algunas entrevistas en la Ciudad de México. Por lo general, todas las entrevistas estaban en presencia, menos algunos 2 o 3 que hicimos por Skype, antes de que estábamos usando Zoom. Esto fue antes de la pandemia, cuando todos estábamos usando Skype. Ahora no he usado Skype. ¿Has usado Skype? En muchos meses, quizás un año. Bueno, hemos también identificado una tipología de violencia y amenazas. Estos son como los más extremos, las formas más extremas de violencia física, claro, asesinato, desaparición, secuestro, asaltos, varios tipos. Perdona, la gráfica es muy chica, con mucho texto, pero además está en inglés, pero lo que quiero subrayar aquí es que si ven, esta es una gráfica que indica la tipología de amenazas físicas en presencia o tal vez amenazas verbales, pero también esos son las fuentes de esas agresiones, son grupos de crimen organizado, pero como pueden ver también hay, como ya saben, muchas agresiones vienen de parte del gobierno o autoridades militares, y como pueden ver, la tipología es muy parecido, ¿no? El tipo de agresiones que cometen los de grupos organizados o de oficiales o autoridades a veces son las mismas formas de represión. Lo que tiene el gobierno, que no tiene directamente los grupos de crimen organizado, son el poder del gobierno. Así que hay otra forma de represión que se puede instituir, por ejemplo, cambiando leyes que pueden hacer cambiar el ambiente del periodista para que pueda ser aún más difícil acceder a información o publicar información, leyes de difamación, por ejemplo. Y es curioso que hemos visto, según los reportes de artículo 19 en México, por ejemplo, que en los estados donde había menos asesinatos, hay más represión en forma legal, o sea, por parte de los políticos. O sea, entonces, de una forma u otra, están intentando limitar el trabajo del periodista. Y claro, todo esto conlleva y resulta en un trauma emocional y mental. Es una cita de una periodista en el norte de México que dice, Reina Luna, que lleva muchos años trabajando en el valle de Texas, Rio Grande Valley, también en el norte de México, en Tamaulipas. Dice, no somos hechos de piedra. ¿Cómo vas a protegerte tu mente, tus emociones? Eso es muy importante. El miedo también es algo constante según nuestras entrevistas. Hay otros colegas quienes cubren otras regiones y tenemos algo en común. Estamos con miedo siempre, es una cosa diaria. Entonces eso es como parte de, eso fue una cita de una persona que no podemos publicar su nombre por el mismo miedo. Ahora
queremos hablar sobre las formas, dando esta situación, cómo se están resistiendo todas estas limitaciones. Pues hay estas formas diarias, que la definición son respuestas a agresiones y un ámbito hostil que involucran cambios menores al trabajo diario y a la práctica periodística. Entonces, estos son algunos ejemplos, porque digo, si ven en el libro hay muchísimos, hay una gran variedad en términos de la forma de resistencia, autocensura, protocolos de seguridad, no cubrir ciertos temas, no identificar fuentes, usar diferentes tecnologías para protegerse, como WhatsApp, en vez de mensajes por teléfono, por texto, siempre grabar entrevistas, vestirse como periodista. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Toman decisiones intencionales para no vestirse o no confundirse como militar ni como alguien que tal vez esté involucrado en crimen organizado. Les voy a dar un ejemplo. Un periodista que entrevistamos dijo, siempre uso tenis Converse, porque ningún militar, bueno, quizás eso es una generalización, pero dijo, ningún militar o persona del crimen organizado normalmente no usan como tenis Converse, ¿no? Y siempre lleva su cuaderno de periodista, cosas así, o siempre llevar el gafete o no llevar el gafete también. Por eso digo, hay una gran variedad, porque en algunos casos llevar gafete de tu medio puede protegerte, en otros casos puede resultar en ponerte en más riesgo. Una cosa es que hemos descubierto es que muchos periodistas están desde hace mucho tiempo, pero es más importante ahora siempre grabar entrevistas. Y esto es importante para la ética y la calidad de periodismo también. Así que muchos de estos ejemplos de resistencia diaria también pueden resultar en un mejor periodismo a final de cuentas. Así que puede proteger al periodista y proteger y mejorar la calidad de periodismo. También hay estas formas más extraordinarias, que son medidas o respuestas de resistencia que son drásticas, que tienen que ver con cambios sin precedente en el trabajo periodístico. Les voy a dar unos ejemplos. Puede ser a nivel personal, salir del país. Hay decenas de personas en asilo ahora, periodistas en asilo en diferentes partes del mundo. Otra forma extraordinaria sería registrarse con el mecanismo para la protección de periodistas, o a veces se toman la decisión de no registrarse porque piensan que eso les puede poner en más riesgo registrarse con una división del gobierno. Destruir información o borrar grabaciones para protegerse, usar chalecos de antibalas, y en algunos casos los medios les dan chalecos de antibalas, en otros casos pueden ser como regalos de amigos, imagínense recibir un chaleco de antibalas como regalo, ¿no? Es increíble. O usar disfraces. Eso es como un periodista dice que usa disfraces para que no le pueden reconocer en la calle cuando no esté trabajando.
o ignorar o seguir demandas del crimen organizado. Esto es como parte de la política en algunas regiones que se llama la política no escrita de luz verde o luz roja. Y eso es cuando en una sala de redacción los editores y los reporteros tienen que seguir las reglas de dos jefes, los jefes del medio y los jefes que están fuera del medio, que dicen, pues, ¿tienes la luz verde para publicar o no tienes la luz verde o tienes la luz roja? No se puede publicar hasta nosotros digan cuándo, ¿no? Otra forma de resistencia extraordinaria a nivel colectivo es formar estas redes que, si hablamos de una cosa buena que ha emergido en toda esta situación, son estas redes en muchos estados de la República, en Sonora, en Veracruz, en Chihuahua, y esta red tiene varios años que fue fundada por varias personas, incluyendo a Reina Aide Ramírez, y hacen muchísimas cosas para proteger a los periodistas y para capacitar. Y esa capacitación, esos como talleres que organizan, protegen a largo tiempo, puede proteger a una generación de periodistas en el futuro. Y también quiero subrayar que hay dos americanos en esta red, porque eran mis estudiantes. Está Kendall Blust y Murphy Woodhouse, que son periodistas de una estación de radio que está basada en Phoenix, pero tienen un buró en Sonora, en Hermosillo, y ellos tienen varios años trabajando en Hermosillo y pues empezaron a trabajar con los periodistas en esta red. Así que eso también es algo importante subrayar, la manera en que los periodistas de Estados Unidos tal vez pueden ayudar y también aprender de los periodistas en México. Una de las primeras redes es la red de periodistas en Juárez. Tienen una conexión con la red nacional, la red de periodistas de a pie, y pues han hecho decenas de talleres de todo tipo, de cómo cubrir elecciones, de cómo cubrir fuentes como crimen organizado. También hacen varias cosas para memorializar a periodistas, también las maneras en que están ayudando unos a otros. Hay una gran variedad que es casi una tipología también, ver la forma en que ellos están ayudando unos a otros. ¿Por qué? Porque en realidad pues no han recibido el apoyo de sus medios, o suficiente apoyo de sus medios, o suficiente apoyo del gobierno. Entonces, uno de los argumentos que tenemos en el libro es que las periodistas, en este caso la mayoría son periodistas, mujeres que han creado y fundado esta red, y han tenido que hacer el trabajo que nadie más va a hacer en términos del activismo para el gremio periodístico. Entonces, Yanue, si nos puede hacer el favor de tocar
el video que nos explica un poco, es parte de una entrevista que hicimos con Rocío Gallegos. Ella es una de las fundadoras de esta red y ella nos explica un poco sobre su trabajo en este video. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ¿verdad? Sí. Volteo hacia atrás y siento un orgullo de los periodistas en Juárez. Muy fuerte. Porque, disculpen, pero me quiebra porque me tocó dirigir equipo de periodistas en esa época directamente y no nada más hablo por los colegas del diario. O sea, estoy hablando por los colegas de Ciudad Juárez. Radio, prensa, televisión, estaban ahí. Había pools, o sea, no sabíamos cómo actuar, de repente buscábamos a ver quién podía ser el líder del grupo acá, se buscaba un pool para ir a cubrir tal cosa, que representara un riesgo para el periodista, para que no fuera solo. Buscábamos la manera de seguir haciendo nuestro trabajo. Por eso yo siento que es de mucha valentía y de mucho orgullo lo que hicieron muchos de nuestros colegas. Fue algo más allá de las empresas periodísticas. Más allá de las empresas periodísticas. Fue un trabajo que realmente hizo el periodista de a pie y en la calle. Gracias, Yanue. Muchas gracias. También, antes de que se me olvide, hay que decir que la entrevista de Rocío y varios otros periodistas están en un archivo que se llama The Documented Border. Es un archivo abierto que ustedes, si les interesa, pueden acceder. Y varios de las entrevistas están accesibles si quieren, son las entrevistas sin cortar y nosotros establecimos este archivo desde hace varios años, como 5 años. Este archivo tiene activistas periodistas, a veces son activistas periodistas de Estados Unidos, de México y también activistas de derechos humanos y algunos académicos. Y la otra parte, aquí pueden ver Ramón Cantú, que es de Nuevo Laredo, César Barrón de Nogales, Luis Cardona Galindo, que está en Ciudad de México ahora, Aralí Castañón, que es de Chihuahua también. Pues pueden ver, hay varias entrevistas ahí y si quieren continuar con su propio estudio, ahí están las entrevistas. Por eso creamos este archivo abierto y esperamos expandirlo de alguna manera si tenemos los fondos en el futuro. Bueno, si puedo continuar con la presentación. Muchas gracias, Yanue. Voy a continuar compartiendo mi pantalla. Aquí, esta es la página de la red de periodistas y han creado también un medio que se llama La Verdad, donde hacen periodismo de investigación. Y estas redes están conectados. Como dije, hay varias formas de resistir. Hacer marchas también es otra forma, como está en este
manifestación, José Luis González Palacios, demandando o exigiendo justicia en el estado de Chihuahua. También otra forma extraordinaria entre las redes, esto es en 2017, fueron estas mesas de trabajo donde vinieron cientos de periodistas de diferentes partes del estado, de la República a México, y hicieron estas 6 mesas de diferentes partes para tal vez en el futuro reducir reducir las limitaciones, los diferentes riesgos y a mejorar la situación en el futuro para el ambiente periodístico en términos de, tenían mesas de riesgo, una mesa de buscar maneras alternativas para combatir impunidad, una mesa para organizar organizaciones sociales para apoyar a periodistas, solidaridad entre periodistas, derechos laborales, respuestas a la seguridad gubernamental y importancia. Esto es también, como volviendo al principio de esta presentación, una mesa dedicada a la importancia social de agresiones contra periodistas. Es decir, esa mesa se enfocaba en cómo entre el público crear más educación tal vez, o más, ¿cómo les diré? Más apoyo entre el público para el periodista y más, sin más entendimiento entre el público en términos de lo que están enfrentando los periodistas. Esta es una fotografía de las mesas. Bueno, para concluir, tenemos estas últimas reflexiones. Lo que hemos visto es las y los periodistas siguen con el trabajo periodístico. Creo que sabemos que esto es importante decir porque hay una crítica de periodistas, especialmente sobre periodistas en la periferia del país, donde hablan mucho de zonas de silencio, o que dicen que no están haciendo su trabajo, y pues es lo que hemos visto y lo que vemos todos los días, y que sí, es verdad que siguen trabajando, no están siguiendo el trabajo como hacían antes, ha cambiado el ambiente periodístico drásticamente, pero siguen trabajando, están luchando por fortalecer la libertad de expresión y los derechos a la prensa. Han sido muy innovadores en las maneras en que han respondido a las limitaciones, y 2 resultados muy importantes. Vemos más colectividad a nivel regional y a nivel nacional, o sea, más solidaridad entre periodistas que antes, y que en algunos casos vemos que se ha mejorado la calidad del periodismo. Y con eso concluimos con una cita de Reina Aide Ramírez, una periodista sonorense de muchos años practicando periodismo en Sonora. Ella dice: se necesita tener un compromiso por la parte de los jóvenes periodistas y el deseo para hacer algo para la sociedad. Porque si no ayudas a la sociedad, pues entonces, ¿qué estás haciendo como periodistas si no estás pensando en el bien común? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, vuelvo a lo que empezamos a decir al principio, que el público y el periodismo y las periodistas están viviendo en el mismo mundo,
y pues la conexión y el entendimiento entre estos dos como partes de la sociedad es sumamente importante para mejorar la situación del periodista en el futuro. Y pues mil gracias. Gracias otra vez por invitarnos a presentar el libro y ahora doy la palabra a Homero Campa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Celeste y Janine. No sé si quieren que pase el segundo video. Sí, sí. Sí. ¿Tenemos tiempo o no? Eso es lo que... Sí, si tenemos tiempo. Si tenemos tiempo, este otro video es como un ejemplo más actual sobre las campañas que están haciendo estas redes y las organizaciones no gubernamentales que están ayudando a los periodistas en México. Ok, ahí va. En un país como el que vivimos, con tantas violaciones a derechos humanos, nos rebasa el dolor. La satisfacción que como reportera yo tengo es justamente servir a la sociedad. Y hemos logrado avanzar en la defensa de derechos humanos, entablando un diálogo. Siento que pertenezco a una gran comunidad que le apostamos a esto, a muchas y muchos sembradores de esperanza. Para mí hacer periodismo es un trabajo humano. Ojalá sirva para mejorar la sociedad. Las radios comunitarias contribuyen en la defensa de los derechos humanos porque difunden, transmiten, transforman. La palabra rarámuri significa como paz, por eso mismo se respeta la naturaleza. Es un papel difícil porque sí te da miedo, pero también es una forma de hacer red. No estás sola, somos muchas. Eso me da todos los días para levantarme y seguir haciendo lo que tengo que hacer, que es trabajar porque haya justicia. Entonces, eso es como un buen ejemplo de cómo están colaborando estos diferentes organizaciones para proteger a periodistas, organizaciones tanto internacionales como nacionales para mejorar la situación de periodistas. Y estas organizaciones tienen muchos años trabajando en México, pero lo que hemos visto es que el trabajo que están haciendo a través de los 10 años que hemos estado estudiando este tema, pues están surgiendo muchas más organizaciones a nivel regional y local y están colaborando entre ellos. Y es como dicen, pues algo bueno que está surgiendo dentro de este panorama tan difícil. Son estas redes que están viendo en México y a nivel internacional también. Muchas gracias nuevamente, Celeste y Janine. Sin duda nos plantean retos clave, ¿no? Sobre la resistencia y la resiliencia de los periodistas y los periodistas en México. Y vaya, por ser un estudio longitudinal de 10 años, pues nos dan también hallazgos que tendremos que problematizar también, ¿no? Desde la academia, desde el periodismo. Y ahora vamos a ceder el turno a Homero Campa. Les voy a decir su semblanza brevemente. Él es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, es maestro en Periodismo y Asuntos Públicos por el CIDE y es editor en jefe de la edición Empresa de Proceso y se desempeñó como reportero de la Fuente Educativa de Asuntos Especiales y fue corresponsal de prensa en Cuba. Es autor del libro La Conexión México-La Habana-Washington, una controvertida relación trilateral, y es coautor de los libros Pandillerismo Urbano y Estallido Social y Cuba, los años duros. Es un gusto tenerte aquí, Homero. Bienvenido nuevamente, pues el CIDE es tu casa.
Muchas gracias. Bueno, de entrada, pues agradezco a las doctoras Grisel Salazar y a Yanue Zárate de Periodismo CIDE su invitación a comentar Survive en México. Y agradezco a las autoras, a la doctora Celeste y a la doctora Janine, la oportunidad de compartir esta mesa en la presentación de su libro. Y agradezco al resto su atención para este rollito mío. Hice algunas anotaciones, voy a estar consultándola y primero quiero destacar que este libro es resultado de una investigación sobre el terreno y sus objetivos son muy amplios, muy abarcadores, explicar la violencia que sufren los periodistas y particularmente aquellos que se encuentran en la periferia o en la doble periferia, circunstancia que los hace más vulnerables, y cómo esa violencia extrema impacta el periodismo y la forma de ejercer el oficio. Y yo destaco de entrada dos virtudes de este libro. Uno, que no se limita a exponer una situación de suyo compleja, sino que busca explicar causas estructurales y explicar modus operandi. Es decir, no se queda en el qué de una situación, sino que se mete en los porqués de esa situación y en los cómo sucede esa situación. Una segunda virtud es que combina la información con el análisis, es decir, teje, ensambla muy bien, de muy buena forma, los datos duros con las voces y las historias de los protagonistas, porque son ellos los que se escuchan en este libro. Y pone además los hechos en su contexto. Yo creo que siendo un libro en principio académico, en realidad es muy periodístico. Se apoya mucho en las herramientas del oficio, el dato duro, la entrevista, la cita concreta, la fuente verificable, para explicar un fenómeno complejo al que acompaña con historias y situaciones concretas de medios y periodistas. Una tesis central plantea el libro, como ya lo explicaron aquí las doctoras, es que los periodistas que viven y trabajan en la periferia, es decir, alejados de los centros de poder económico y político, y en condiciones de precariedad económica y laboral, pues son los más vulnerables a las presiones de los poderes gubernamentales, pero sobre todo de los poderes fácticos, en particular del crimen organizado. Y sin el apoyo del gobierno, de las instituciones del Estado, sin el respaldo de la sociedad para la que sirven, y a veces abandonados a su suerte por los dueños de sus trabajos, que aquí he diferenciado, algunos sí apoyan, otros no. Bueno, estos periodistas han encontrado formas cotidianas y extraordinarias para resistir las presiones y las agresiones y se han vuelto resilientes para trabajar en un ambiente opresivo, conviviendo con la violencia, lidiando con los riesgos y lidiando incluso con sus propios traumas. Ya lo hizo la doctora Celeste, el catálogo de ataques y presiones que han sufrido los medios y periodistas de la periferia, pues son terribles, ¿no? Amenazas, ataques con bomba, agresiones a balazos, secuestros, asesinatos. Y también describe de manera muy puntual los métodos en los que la delincuencia organizada puede controlar un medio y su línea editorial. Las llamadas telefónicas para que se difunda o no el contenido de una manta, los intermediarios o los negociadores del narco, los infiltrados de los cárteles en la sala de redacción, la regla no escrita de luz verde, luz roja. Y es en los detalles que pone Celeste y Janine donde se detecta la complejidad del fenómeno y el drama del fenómeno. La crisis de nervios y de ansiedad después de reportar tantos muertos y tanto dolor de las víctimas, el espanto de un reportero cuando lo amenaza alguien del crimen organizado con hacerle daño a su familia, a sus hijos, la complejidad de cubrir una noticia donde el periodista conoce a los actores, a las víctimas y a los victimarios, porque son de su mismo pueblo, creció con ellos, es parte de esa misma comunidad. Celeste y Janine destacan las medidas cotidianas y las extraordinarias implementadas por los periodistas y los medios para resistir esos ataques y esas formas de control editorial. De las medidas extraordinarias
destaca por su importancia la creación de redes. Y son redes con otros colegas y medios para realizar, para protegerse, para acuerparse, pero también para realizar y difundir investigaciones conjuntas, redes con organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a la defensa de los derechos humanos y que los defienden, o que están dedicadas a proteger o abogar por la libertad de expresión y que los defienden, redes con otras organizaciones, pero también puede ser con universidades, con fundaciones, con financiadoras, que permiten obtener recursos para realizar periodismo, pero también para recibir cursos de capacitación profesional o para instrumentar protocolos de seguridad física y seguridad digital. Bueno, estas redes han permitido romper el aislamiento, movilizarse en caso de ataques o amenazas, potenciar denuncias, prestar refugio y también, y muy importante, crear comunidad. Y digo que es importante porque en el gremio periodístico no tenemos conciencia de gremio que lucha por nuestros derechos, y estas redes, así sea a nivel local o regional, están procurando un sentido de pertenencia y de solidaridad de un gremio que es o que ha sido tradicionalmente muy individualista y muy fragmentado. Ellos destacan un hecho sorprendente, porque a pesar de tener todo en contra, los periodistas de la periferia mantienen un compromiso con su profesión, no renuncian a seguir haciendo periodismo, y eso en sí mismo lo consideran no solo un acto de resistencia, sino un ejercicio de resiliencia. Hay una frase que las autoras anotan y me parece sintetiza esta tesis. Cito: en México, indudablemente, demasiados periodistas han muerto, pero el periodismo está lejos de morir. Y lo mencionan en función de estas estrategias de resistencia y este ejercicio permanente de resiliencia. Pero en el terreno de las medidas de resistencia, las autoras colocan algunas acciones polémicas que han llevado a cabo colegas en ciudades de provincias, como ajustar o matizar los contenidos periodísticos, negociar con los grupos criminales para bajar la presión, la autocensura temporal o a largo plazo, el cierre de periódicos o medios. Y estas últimas medidas, creo yo, son más de sobrevivencia que de resistencia, pero recurrir a ellas, desde mi punto de vista, ha implicado una derrota del periodismo. No estoy diciendo en absoluto que los colegas deban correr el riesgo de investigar y publicar a costa de sus vidas, no, pero creo que sí debemos reconocer que cuando un periodista se autocensura, cuando tiene que huir o exiliarse, cuando deja de investigar y de publicar, cuando cierra su medio, pues quiere decir que los malos, permítanme decir así, los malos se han salido con la suya. Y que lograron acallar a la prensa, que aplastaron la libertad de expresión y negaron a la sociedad el derecho a saber sobre los asuntos de interés público. Y con ello, pues no solo perdimos nosotros, los periodistas, perdió la sociedad y el país en su conjunto. Permítanme ir un poco más allá y hacernos la pregunta si de verdad los periodistas mexicanos y los medios mexicanos en general hemos cumplido con la misión fundamental de informar y explicar el fenómeno de la captura de territorios e instituciones por parte del crimen organizado. Indudablemente hay muy buenas piezas periodísticas que abordan algunos aspectos del fenómeno de la violencia y del crimen organizado, pero ese ejercicio permanente, cotidiano, que debe realizar el ejercicio de explicar qué está pasando, me pregunto si realmente lo hemos cumplido. Podemos decir que un ciudadano puede saber y entender cómo ha evolucionado el fenómeno del narco, la corrupción y la violencia a partir de lo que nosotros, los periodistas, hemos publicado, y yo lo pondría en duda. Creo que hemos logrado atisbos, nos hemos asomado al fenómeno, pero no sé si lo hemos explicado bien a bien. Es decir, si hemos logrado mostrar panoramas y mucho menos si hemos logrado
mostrar las profundidades del fenómeno. El fenómeno del narco y de la violencia asociada sigue siendo una nebulosa que no logramos bien a bien desentrañar y explicar desde el periodismo. Y en este momento, por ejemplo, hay una guerra abierta entre los cárteles unidos y el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, ¿no? Es ya casi una guerra regular, con batallones, con hombres uniformados y bien pertrechados, con vehículos blindados, con drones que avientan bombas sobre comunidades rurales. Hay estrategias de guerra regular, hay miles de desplazados internos. ¿Qué tanto sabemos de ello? ¿Qué tanto el periodismo nos está informando de ello? Tenemos, creo yo, en ese sentido, una deuda con la sociedad, y a eso me refiero cuando digo que más allá de mantenernos haciendo periodismo, hay que preguntarnos si aún manteniéndonos en el oficio estamos cumpliendo con él, ¿no? Sigo. Hay otro aspecto que abordan las doctoras Celeste y Janine que me parece muy interesante y crucial para entender la vulnerabilidad de los periodistas que trabajan en la periferia, que es la falta de apoyo del público y la escasa vinculación de los periodistas con organizaciones de la sociedad. Y señalan cómo en medio de una violencia extrema, esta falta de apoyo de la sociedad y la escasa vinculación con otras organizaciones, los periodistas se han visto obligados a convertirse en activistas en defensa de sí mismos y de su profesión. Y igualmente aquí las preguntas son pertinentes. ¿Por qué la sociedad no apoya a sus periodistas? ¿Por qué cuando se asesina a un periodista la indignación se queda entre los colegas? Y algunas ONGs que trabajan con asuntos de libertad de expresión. ¿Por qué cuando después de un asesinato alguien se lanza a protestar y está el caso que puso en pantalla la doctora Celeste? Había 200 gentes y éramos periodistas nada más. ¿Dónde estaban? ¿Por qué la sociedad a la que servimos no nos asume como parte de ellos y no nos acompaña? No había otras organizaciones, no había sindicatos, no había universidades, no había estudiantes, no había otros profesionistas. Es decir, en esta lucha por no agredir a los periodistas, que debería ser una lucha de la sociedad a la que servimos, estamos solos. La doctora Celeste y Janine ofrecen una explicación que apunta a algunos factores estructurales e históricos. Ellas notan que en México la industria periodística ha navegado siempre bajo el timón de la iniciativa privada. Históricamente ha estado en unas cuantas familias más interesadas en hacer negocio, en generar contenidos de entretenimiento, más que en ofrecer a la sociedad un servicio de noticias de calidad. Es decir, es una élite alejada de los intereses de los de abajo, que escribe o que hace información para el poder y no para los ciudadanos. Y esa sociedad identifica a los periodistas como parte de esa élite o coludidos con esa élite o al servicio de esa élite. Y alejada o ajena de las necesidades y los intereses suyos de la sociedad. Las autoras destacan cómo hubo coyunturas precisas, específicas, donde la prensa le falló a su sociedad, al no informar como se debía sobre hechos que impactaron el país. Y ponen la huelga de los ferrocarrileros en los años 50, el movimiento del 68, ¿no? El movimiento estudiantil del 68, el movimiento de la sociedad civil que surgió tras el sismo del 85. Para ellas apuntan que fueron oportunidades perdidas para la prensa, oportunidades perdidas por la prensa para que la sociedad nos identificara como cercanos y creíbles. Y veo que además está cuesta arriba subsanar ese divorcio, porque
la acción del presidente López Obrador de descalificar en general a los medios y periodistas, pues no hace más que ahondar la desconfianza de la sociedad hacia la labor que realizamos. Pero no hay de otra. Es decir, yo creo que pueden funcionar las campañas, como ha sucedido en otros países, para hacer conciencia en la ciudadanía de por qué somos importantes, por qué valemos la pena, por qué no nos deben agredir, por qué somos hacedores de democracia, por qué matar a un periodista implica poner en entredicho dos valores fundamentales de una sociedad democrática, que es la libertad de expresión y el derecho a la información. No hay esa conciencia en la sociedad y no hay campañas ni desde el gobierno, por supuesto que no, pero tampoco desde nosotros para realizarlo, ¿no? Yo recuerdo algunas que dicen, créeme, soy periodista, ¿no? O no dispares, soy periodista. Es decir, no hemos hecho esa labor, no hemos hecho esa campaña, pero además la parte fundamental por la que debemos, lo que debemos hacer para remontar este divorcio, este alejamiento de la sociedad, es, no queda de otra, hacer buen periodismo, más periodismo, mejor periodismo, porque solo de esa manera nos volveremos creíbles a los ojos de quien servimos, que es la sociedad. Y finalmente, nada más para acabar, hay una reflexión. Creo que la vulnerabilidad de los medios y periodistas en la periferia es en consecuencia, mucho consecuencia de la debilidad de las instituciones de un Estado que aspira a ser democrático. A ver, déjenmelo plantear así. Para que el periodismo libre e independiente pueda florecer, requiere de un ecosistema institucional que lo sustente. Y ese sistema incluye pues, un entramado legal que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información como elementos consustanciales de una democracia, pero también requiere instituciones que garanticen un entorno de seguridad y libertad para ejercer el oficio sin represalias físicas ni legales, pero también requiere un gobierno que respete la independencia periodística, que tolere la crítica, que no utilice la publicidad oficial para premiar o castigar, que esté dispuesto a la transparencia y a la rendición de cuentas. También requiere un sistema judicial que impida la impunidad en las agresiones y los asesinatos a periodistas. Requiere un mercado de la información sano, no distorsionado por prácticas monopólicas o asfixiado por penurias económicas. Requiere empresas periodísticas comprometidas con el servicio del periodismo, con el servicio de la información, y que respete los derechos laborales de sus trabajadores, y requiere una sociedad consciente que consuma y reclame información de calidad, pero que también esté dispuesta a apoyar a sus periodistas cuando estos están en peligro. Como ven ustedes, en ese ecosistema mediático, institucional, son muchas variables y muchos ejes. Cuando uno de ellos falla, se resiente en el resto. Si esto sucede a nivel nacional, imaginémoslo a nivel micro, a nivel de la periferia. A nivel nacional, pues nada, batallamos con las falencias y las fallas, pero a nivel local, a nivel regional, esas falencias terminan en tragedia. A nivel local terminan en censura, en control de líneas editoriales, en atentados y cierres de medios, en agresiones y, como hemos visto, en muertes de periodistas. Y bueno, aquí le paro a mi rollo. Agradezco mucho a las doctoras por este libro. Antes de iniciar la sesión les decía, oye, ¿y cuándo lo tenemos en español? Creo que vale la pena tenerlo ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Homero. Qué interesante los puntos que mencionas. Me quedo con que preguntas por qué la sociedad no apoya a sus periodistas, por qué la sociedad a la que servimos o a la que sirven los periodistas no nos asume o no los asume como parte de ella. Estamos solos, ¿no? O sea, a mí me dejas fría, ¿no? O sea, viniendo de ti, ¿no? Del gremio periodístico, esta respuesta. Y luego,
Otro punto que me parece importante, salvo lo que van a decirte Celeste y Janine, es que tanto los periodistas y las periodistas han cumplido con informar sobre el crimen organizado, ¿no? Como una práctica cotidiana que profundice y que vaya más allá de dar ciertos atisbos, como lo mencionas, ¿no? Que tanta profundidad hay de este cubrimiento y que apelas hacia esta comunidad, hacia las redes y hacia el periodismo de calidad como una forma de blindarse, ¿no? La práctica periodística. Pues muchísimas gracias, me dejas pensando muchas cosas, pero ahorita lo vamos a dialogar y doy el paso para Celeste y la doctora Celeste y la doctora Janine. Adelante. Gracias, Yanue, y muchas gracias, Homero, por sus comentarios tan revelantes. Y también nos haces como pensar mucho de otras formas y repensar lo que hemos escrito, tal vez de otra manera. Sí, la cuestión del público y por qué no está pues interesado, por decirlo de una manera muy, pues no sé, una forma tal vez un poco crudo, se puede decir. No sé, siempre a través de esta investigación, a través de escribir este libro, siempre nos hemos estado preguntando por qué, y pues como soy historiadora, veo la respuesta en los antecedentes de cómo hemos llegado a este punto. Pero sigue siendo yo creo que sí hay la posibilidad de mejorar la situación para periodistas, vamos a tener que ver que mejore la conexión, la relación entre el público y los medios de comunicación. Y como has dicho, Homero, a través de los años, pues si los periodistas, y estoy hablando en general, no estoy hablando de todos los periodistas ni en todo el país, porque hay casos, hay excepciones, pero por lo general, a nivel nacional, yo creo que las palabras de Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras, cuando la entrevistamos, decía, pues, tenemos una deuda grande con el público, porque de cierta manera, ella dice, hemos abandonado el público en términos de no tener esta relación cercana al público. Y por eso, ¿cómo vamos a esperar que el público nos apoye después de tantos años de abandono, que ahora que estamos sufriendo, que nos apoyan? Entonces, ahí está, yo creo que en la historia están las claves, pero eso no nos explica, pero tal vez no nos ayuda pensar en el paso para el futuro, que serían tal vez, como hemos hablado en el libro, al final del libro damos como unas recomendaciones, que sería buscar maneras de acercarse al público, tener campañas como la campaña que hemos visto, conocer y reconocer a nivel nacional, pero también esto, lo que estoy diciendo, tiene que ver con lo que has dicho, Homero, de cambios estructurales que se necesita tener a nivel nacional, a nivel en las periferias, donde están matando la mayoría de los periodistas,
que eso es lo más difícil. Los periodistas, como mencionas, Homero, no trabajan en un, pues, en un, ¿cómo se dice? ¿Vacuo se dice? En a vacuum. ¿Cómo se dice? ¿En un vacío? En vacío. No trabajan en un vacío, entonces son parte de la sociedad. Hay que reconocer los mismos periodistas. Estoy hablando de los periodistas en Estados Unidos también, porque ocurre algo parecido, que también quiero hacer un comentario sobre lo que has dicho, Homero, sobre la cobertura del narcotráfico, que tal vez se puede mejorar, se puede pues, profundizar en el trabajo de periodistas en México, pero es igual en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos es donde consuman más drogas y tienen son recipientes de drogas y otras formas de crimen organizado, pero no es muy común que leímos o vimos cómo está funcionando el crimen organizado en Estados Unidos. Solamente hay excepciones, pero pues el reportaje, la cobertura en Estados Unidos suele involucrarse o enfocarse en el sistema jurídico, ¿no? Que no se da una explicación del proceso y tal vez nos da como algunas ideas sobre cómo funciona el crimen organizado, pero también yo creo que es importante reconocer de que los periodistas en Estados Unidos también se sienten en riesgo si publican nombres, si publican quiénes están liderando tal grupo de crimen organizado. Hasta yo creo que hay más cobertura en México que en Estados Unidos, que se me hace, eso es otro estudio, pero como para tal vez a comparar la situación un poco con Estados Unidos, creo que también el caso en México es emblemático, es único, pero también hay estos fenómenos están ocurriendo en otras regiones del mundo, en Estados Unidos, incluyendo en Estados Unidos. Sin duda es interesante cómo el mismo fenómeno se replica en otros lados y a pesar de ello, pues los focos del mundo están sobre México porque tenemos pues el más alto índice de asesinatos a periodistas, ¿no? Y justo lo que ustedes dicen, dentro de tanta vorágine de violencia hay estrategias de innovación, ¿no? Que son rescatables. Vamos bueno, justamente Grisel iba a hacerles una pregunta, pero ahorita se está conectando, pero entonces yo les hago una pregunta que tenía desde hace tiempo. Me interesa estas estrategias de resiliencia que ustedes analizan y de alguna manera describen, ¿no? O sea, cómo estas redes, cómo las periodistas en México empiezan a crear redes porque pues se encuentran luchando por su misma causa solos, ¿no? Y solas. Entonces, hay ciertos medios de comunicación que pues no ofrecen apoyos y entonces lo que tienen que hacer es pues organizarse, ¿no? Desde ayuda legal, ¿no? Ayudar a localización de periodistas, ¿no? Que están en desplazamiento, el entrenamiento digital, de protección digital, y también que empiezan a hacer cursos sobre trauma, ¿no? O cómo sobrellevar el trauma del cubrimiento de violencia. Entonces,
cómo lo que mencionan ustedes en su libro, de esta red de periodistas de Sonora, que a mí me parece interesante, que parte de esta red de periodistas de a pie, cómo empiezan a organizarse a falta de un andamiaje institucional, ¿cierto? Pero ¿cuáles piensan ustedes que serían los retos para la academia? Porque sin duda estamos en un programa de periodismo desde la academia, desde la sociedad civil, para crear estos puentes, ¿no? Para crear estos puentes que puedan, pues, ayudar de alguna manera con esta situación que estábamos mencionando de que se encuentran solos, ¿no? Las periodistas. Y otra pregunta que les quería hacer también es, ¿qué recomendaciones harían ustedes o qué retos ven ustedes para estas redes, ¿no? O sea, que no solamente ofrezcan estos cursos de entrenamiento, sino cómo podrían mejorar o cómo han detectado ustedes que mejoran su calidad periodística, sus maneras de reportear cuando están en conjunto o cuando incluso hacen estos intercambios transnacionales. Gracias. Muchas gracias por esos comentarios, Yanue, y por las preguntas. Sí, me encanta la pregunta sobre qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos hacer como académicos, cómo podemos ayudar al gremio, a los periodistas, las redes. En el último capítulo hablamos un poco sobre recomendaciones. Es un mapeo intelectual que llamamos. Pero creo que, pues, para darlo un poco de contexto, normalmente nosotras como académicos, estamos en estos círculos, vamos a las conferencias donde hay académicos, publicamos libros que normalmente los mismos académicos leen, el público no lee, y sí, en ese sentido los periodistas son parte del público, entonces no están leyendo lo que nosotros estamos publicando. Y por eso me da gusto que Homero dice que el libro de alguna manera es periodística, que tal vez los periodistas lo pueden ver como un poco más accesible. Pero yo creo que sí, hay posibilidades, pensamos que hay posibilidades, hay mucha potencial para ayudar al gremio periodístico de visibilizar por lo menos lo que están haciendo de nuestras redes, invitarles o crear un ambiente y crear más puentes entre nuestras redes académicos con las redes periodísticos. Creo que las mesas estaban académicos en esas mesas en 2017 y tal vez como hacer otros eventos así, fortalecer esas colaboraciones. Eso podría ser una manera en que los académicos podemos ayudar a los periodistas. También yo creo que hacer programas de capacitación dentro de las escuelas de periodismo, de comunicación, puede ser importante. Hay ejemplos en México, en la Ibero tienen el programa Aprende, a lo mejor ustedes tienen algo en CIDE. Un programa que destacamos en el libro en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, hicieron un programa de corto tiempo para periodistas que ya están trabajando, trabajando en la calle, para capacitar a ellos, porque pues normalmente cuando estamos hablando de escuelas de periodismo, escuelas de comunicación, muchas veces son estudiantes que aún no han entrado al ambiente profesional. Están capacitándose para tener una licenciatura o maestría, pero no han llegado a trabajar profesionalmente. Y creo que estos programas como en Veracruz, que casi no, costaba algo, pero era un costo
bajo costo para periodistas que ya están trabajando y así podían capacitarse y de alguna manera reducir su precariedad y después del programa creo que no eran tan vulnerables como antes. Y en términos de las redes en sí, pues creo que lo que están haciendo es algo increíble y eso me refiero a las colaboraciones, tanto a nivel nacional, que están trabajando la red de periodistas en Sonora con la red de periodistas en Juárez en términos de visibilizar lo que están publicando, y también colaboraciones como Conectas, el Quinto Elemento. Estas colaboraciones creo que son importantes ahora y en el futuro, si pueden tener más apoyo, más financiamiento, pueden ser aún más importantes y más fuertes y tener más impacto para informar al público, ¿no? Pero eso es la cuestión que todos tenemos, es de dónde van a venir los fondos para estas colaboraciones, porque necesitan hacer periodismo independiente y para hacer eso cuesta dinero, ¿no? Claro, sin duda los fondos son clave también, ¿no? Muchas gracias, Celeste y Janine. Vamos a dar paso a Grisel, que ahorita ya nos escuchas ya. Sí, pues voy a ser muy rápida porque sé que ya estamos sobre el tiempo. Primero, agradecerles a Janine, a Celeste por estar aquí. De verdad, es una oportunidad que habíamos estado buscando desde hace mucho tiempo y de verdad estoy muy contenta a nivel del programa del CIDE, pero también a nivel personal de por fin tener como un espacio para dialogar de estos temas que nos interesan a todas y seguir construyendo redes. Y bueno, felicitarlas porque el libro es interesantísimo. Ya lo mencionaba Homero, no es un libro que solamente esté dirigido a un público académico, sino que creo que por muchas razones el público en general tendría que estar leyendo este libro, o el público vinculado con el periodismo, porque finalmente todos somos audiencia y todos somos lectores y todos somos ciudadanos en última instancia, y esto nos habla de todas esas consecuencias que tiene para la vida pública el quehacer de la prensa. Así que disfruté muchísimo la presentación. Ya acabo también de pedir el libro para luego meterme con mucho más detalle. Dejaron muchas líneas sobre las que me gustaría profundizar. Así que, pues eso, como que quedé muy emocionada por seguir conociendo la investigación, que además es súper profunda, muy detallada, muy documentada y que creo que da cuenta de pues trabajo previo que ustedes ya habían hecho y creo que es una manera pues muy valiosa como de conjuntar y de culminar una agenda muy amplia que ustedes ya llevan desde hace varios años. Quería hacerles nada más 3 preguntas muy rápidas. Algo que me llama mucho la atención es que, a diferencia de la gran mayoría de estudios que hablan de la violencia contra la prensa, ustedes no abordan tanto las causas de la violencia, que es el enfoque tradicional o convencional, sino qué sucede a raíz de la violencia, ¿no? ¿Cuál es como esa consecuencia o cuáles son los efectos de la violencia sobre el gremio? Y me encanta que nos dejan con una nota de optimismo, que a diferencia de lo que generalmente se discute, que es que la violencia lleva a la autocensura, a silencios de la prensa, todo esto de las zonas silenciadas que ya mencionaban ustedes, hay como una nota de esperanza en el sentido de que pues hay resistencia, hay resiliencia, y me gustaría preguntarles de qué dependen estas estrategias. Quiero decir, en cualquier lugar podríamos ver esta proliferación de colectivos de periodistas, o más bien está regionalizado en ciertas zonas donde hay posibilidad de tener vínculos, en este caso
con organizaciones, recursos o instituciones internacionales quizás, o nacionales. Eso me llama mucho la atención. Si ustedes detectaron este mapeo como de cuáles son los lugares donde es más probable ver el surgimiento de estas redes de periodistas. Y lo segundo es, a pesar de este optimismo, sí me gustaría hacer como mucho más, me gustaría preguntarles qué tanto podríamos esperar que estas redes se mantengan en el paso del tiempo. Todo el mundo sabe que el gremio periodístico es un gremio súper dividido, y ustedes por ahí mencionaban la experiencia de la agenda de periodistas, donde creo que se veían muy marcadas las divisiones entre periodistas de medios tradicionales y periodistas de medios digitales, periodistas jóvenes y periodistas no tan jóvenes, periodistas de grandes medios y periodistas de pequeños portales. Entonces, ¿cómo notaron esto ustedes en la conformación de las redes de periodistas y cómo estas divisiones propias del gremio podrían terminar afectando la conformación o el surgimiento de estas redes? Y ya la última pregunta que me gustaría hacerles es si ustedes en esta investigación encontraron alguna evidencia de que los periodistas se alíen con otros actores. Estoy pensando no solamente en sociedad civil, que ya Homero lo discutió de manera brillante, esto de si las audiencias podrían ser o no ese actor aliado, pero si ustedes notaron, por ejemplo, que grupos de oposición política podrían ser en algún momento aliados del periodismo. Y bueno, me darían ganas de seguirles haciendo preguntas, pero me voy a quedar hasta ahí, y felicidades y gracias otra vez. Muchas gracias, Grisel. De verdad es un gusto por fin estar con ustedes, aunque sea por Zoom, porque sí hemos estado hablando de conectarnos desde rato. Y también quiero decir un poco sobre nuestra colaboración entre Janine y yo, porque como yo soy historiadora, yo traigo una perspectiva pues desde los hechos históricos, cómo cambian las cosas, cuáles son las continuidades. Y Janine trae todo el lado político. Ella es doctorada en ciencias políticas, y esa combinación, I'm talking about the connection of our, what you bring to the table too. Es su experiencia en ver cómo funcionan pues, las instituciones gubernamentales, no gubernamentales. También ayudó mucho a este estudio, y por eso espero que es un estudio comprensivo que ve el problema desde diferentes ángulos, ¿no? Para poder entender mejor la complejidad del problema, y como dices, Grisel, qué es lo que sucede, qué son los efectos de la violencia en el mundo periodístico. La primera pregunta, son muy buenas preguntas todas. ¿De qué depende estas como nidos tal vez, o redes de resiliencia y resistencia? Creo que parte de la respuesta es en la historia, y parte es como lo que se ve o lo que existe ahora, hoy en día. Voy a dar el ejemplo de Chihuahua, porque en Chihuahua es donde se ve, como hemos visto, la mayor potencial para enfrentar esta situación. Eso no quiere decir que no hay violencia en Chihuahua. Si pueden ver el mapeo, en Chihuahua creo que más de una decena de periodistas a través de 20 años han sido asesinados. Entonces, eso es un estado donde hay mucha violencia, y Ciudad Juárez por algún tiempo fue la ciudad más violenta según unas
pues según unas organizaciones, la ciudad más violenta en el mundo, pero lo que tiene Chihuahua y especialmente en la ciudad, en Ciudad Juárez, es una historia de resistencia, una historia de tener asociaciones civiles bastante fuertes, tanto para el gremio periodístico que en otras partes de la sociedad, grupos feministas que están enfrentando la cuestión y el problema del femicidio en Juárez. Entonces, tienen una historia y tienen como muchos activistas que ya desde hace mucho tiempo han estado trabajando para mejorar la sociedad. Otra parte es, en Ciudad Juárez tenían, en el diario de Juárez por algún tiempo estaban dando algún tipo de beneficio a los reporteros para que tuvieran una experiencia si querían trabajar o estudiar en una maestría al extranjero. Y eso no quiere decir porque fueron a Estados Unidos para su maestría, eso fue lo mejor, pero les dio como un espacio para profundizar su educación y mejorar su capacitación y mejorar el periodismo. Y luego también fue como algo también tal vez único en Ciudad Juárez, pero estos fenómenos también están sucediendo en otras partes, pero tal vez no tan fuerte como en Ciudad Juárez, o ha demorado un poco como en Sonora. El gremio periodístico históricamente ha sido menos, ha existido menos solidaridad, y ahora eso está cambiando. Creo que en muchos estados están viendo lo que están tal vez replicando lo que han visto en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua. Y entonces eso como dependen diferentes factores, tanto la historia como los factores institucionales que existen ahora, volviendo a lo que dijo Homero antes. ¿Qué es la posibilidad para el futuro de estas redes? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y creo que, como hemos visto, voy a hablar de mi opinión, lo que no quiero ver es que se normalice entre ellos esta violencia, porque una cosa es la normalización de la violencia en general, que fue una preocupación de muchos periodistas, de que la sociedad y ellos mismos no querían como normalizar, que sea normalizado o normalizada la violencia en sus comunidades. Pero otra cuestión es la normalización de la violencia en contra periodistas. Y eso es una preocupación mía, que a llegar a un punto de que ahora yo creo que hay mucha colaboración, hay más solidaridad que antes, mucho más solidaridad en comparación a la solidaridad que existía cuando empezamos, lo que hemos visto desde el tiempo en que empezamos el estudio. Hay mucho más solidaridad, pero tal vez me preocupa de que tal vez los mismos periodistas se van a, pues no sé, cansar, porque es mucho trabajo. Ser periodista y ser activista, pues y luego
ser periodista es una cosa, un labor, un trabajo requiere muchas horas, mucha capacitación, y luego ser activista lo mismo, pero ser las dos cosas a la vez, ¿no? A través de tiempo, pues eso es una preocupación. Creo que hay un momento, este es un momento clave, la pandemia no ayudó a ninguno de nosotros, tampoco a las redes, pero yo creo que un factor fundamental sería para tal vez ver si hay una gran posibilidad en el futuro, sería los fondos que se necesitan continuar para que ellos continúen con su labor, ¿no? Y por eso también mencionamos, si quieren alguien ayudar a los periodistas, pueden ayudar a las redes a diferentes redes en diferentes estados, y también a la red de periodistas de a pie que está en México. Y pues evidencia de oposición. No sé si entendí bien la pregunta, Grisel. ¿Qué tipo de oposición te referías? Contrapesos políticos, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? Contrapesos políticos o partidos políticos de oposición. Pues desde las entrevistas, pues se hablaban mucho de la falta de pues independencia, pero eso fue como a nivel de los dueños, ¿no? Y eso es otra pregunta interesantísimo para continuar si alguien quiere continuar con esta cuestión. Hay mucho que ver cómo, porque no, eso es otra cosa que casi no hemos hablado de los dueños hoy. Y los dueños son los que tienen una gran responsabilidad y ellos son los que están pues negociando estos acuerdos con diferentes divisiones de gobierno y los mismos periodistas o reporteros no saben, no hay transparencia. No hay transparencia, cuáles son los arreglos, cuáles son los acuerdos, quiénes están dando dinero. Y por eso a veces un periodista puede ir a cubrir tal cosa y regresa, ha tomado 2, 3 días trabajando en un reportaje y viene y el editor dice, oh no, puede ser algo que no tiene que ver con crimen organizado, y luego los editores dicen, pues no vamos a publicar esto porque es parte de un arreglo que se han hecho ya a un nivel más alto de los periodistas. Así que para contestar tu pregunta, no, yo creo que los mismos periodistas, nosotros enfocamos en como el ambiente de los periodistas, no saben exactamente cuáles son esos como pesos políticos. Saben que existen, claro, ¿no? Pero no saben quién está dando. O tal vez no querían decir exactamente, pero... Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias a ti por las preguntas. Muchas gracias, Celeste, Janine, Homero. Ha sido un diálogo interesantísimo que nos deja muchísimas preguntas, sin duda, ¿no? No solo a nosotras, sino al público que nos están preguntando. Hay gente de Honduras que nos dice, bueno, que le mucho la exposición para entender el ejercicio periodístico de su país. Hay bastantes preguntas del público sobre, bueno, temas que ya han abordado ustedes en su respuesta, entonces me parece que que ya se han respondido de alguna otra manera.
me gustaría, pues primeramente cerrar y felicitarlas por su libro. Yo, bueno, tuve el placer de poder leerlo. Es realmente interesantísimo, o sea, tienen datos a profundidad y provocadores, y coincido con lo que decía Grisel, no solamente es el mostrar y problematizar la violencia, sino visibilizan estas innovaciones del campo periodístico en México, y eso, sí, de alguna manera, esas estrategias de resiliencia en un entorno tan violento nos dan pues muchas, nos plantean retos y nos dan al mismo tiempo esperanza de qué puede suceder y qué se necesita, ¿no? Para de alguna manera apoyarlo, pensarlo, dialogarlo. Y pues muchas felicidades a las dos. Ojalá tengamos otro momento para dialogar con más calma. De todas maneras, les pongo las preguntas que les hicieron en el chat, se las envío. Y también me gustaría que dijeran brevemente en dónde pueden conseguir su libro, dónde está la venta, porque también nos están preguntando eso. Sí, gracias, Yenue. Otra vez es un gusto estar aquí con ustedes y compartir los resultados de nuestro estudio. Y pues se puede comprar en Amazon y también en la Universidad de Texas, la University of Texas Press. Y ahí son los dos lugares principales donde pueden encontrar el libro. Sí. Perfecto, muchas gracias. Y pues nada más para finalizar, agradecerles a todas y todos que estuvieron en este evento, invitarles también al próximo evento en 2 semanas, el 7 de octubre, tenemos a Temoris Greco con la presentación de su libro, y va a estar Andrew Paxman y la académica Frida Rodelo, y pues bueno, también los esperamos, y pues muchísimas gracias, Homero, Celeste, Janine, Grisel, por estar aquí, y a todos los que nos están viendo. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Un gusto. Gracias. Gracias. Bien. Hasta luego.